Hola, muy buenas. Gusto en saludarlos. De nuevo un podcast a mi cargo. Soy Nathan Seidman. Como ya lo saben, hemos venido tratando en los últimos podcasts todo el tema atinente a la inteligencia artificial, el desarrollo de la misma, los retos y desafíos que está generando a nivel mundial, las transformaciones, tratando de ser, vamos a decir, un tanto resumidos y yendo al detalle de los puntos debatidos. En esta oportunidad me voy a referir a la necesidad que ha habido a nivel global, mundial, de regular a la inteligencia artificial, a sabiendas pues de todo lo que ella genera, es decir, tanto en el ámbito de los logros, de lo positivo, de los adelantos, como también ante los riesgos que puede conllevar su indebido uso o los errores en su aplicación. La Unión Europea recientemente ha aprobado la primera gran regulación del mundo en el campo de la inteligencia artificial. La perspectiva de que la falta de acuerdo habría dejado el desarrollo desordenado de una tecnología que, como sabemos, suscita no pocos temores, ha acabado por forzar un difícil pacto entre el Parlamento Europeo y sus Estados miembros. El objetivo de esta ley es tratar de adelantarse a lo que tarde o temprano se hará necesario en todo el mundo, procurando que los estándares europeos se conviertan en mundiales para poder así competir con gigantes como China y Estados Unidos. Inicialmente, la ley no estaba pensada para regular este tipo de sistemas, porque aún no se había popularizado cuando en Bruselas se propuso en abril del 2021 tal regulación. Pero las instituciones comunitarias han visto la necesidad de legislarlo desde el estallido del ChatGPT el año pasado. El reglamento no prohíbe su uso, pero sí ha establecido una serie de criterios para detectar los modelos que pueden generar un alto riesgo en función del contexto en el que se usen y obliga a sus desarrolladores a cumplir unas salvaguardas más estrictas antes de sacarlos al mercado. Uno de los principales puntos pudiéramos decir, de fricción o de discusión reside en la regulación del uso de las cámaras de reconocimiento facial, es decir, lo que sería la vigilancia biométrica en espacios públicos. El Parlamento quería que estas cámaras fueran prohibidas, pero los gobiernos han presionado hasta lograr que se permitan en casos justificados y con previa autorización judicial tal uso tecnológico. Obviamente el uso privado no está de ninguna manera regulado. Se trata entonces de un campo especialmente delicado a la hora de legislar, si se tiene en cuenta que cuando la Comisión presentó su propuesta en abril de 2021, ni siquiera existía el ChatGPT, que es ahora el espacio más importante para aplicar la nueva norma. Algunos principios parecen claros, como la obligación de que todos los elementos que se generen con inteligencia artificial tienen que ser reconocibles e identificables como tales. Es decir, es como una especie, si se quiere, de marca de fábrica o de origen. También se prohíbe en tal proyecto usar la inteligencia artificial para efectuar clasificaciones sociales con datos sobre la salud de las personas, de su condición personal, de su origen, etcétera, todo lo que atañe al ser humano en su esfera, vamos a decir, íntima propiamente dicha. La Unión Europea, a raíz de esto, entonces se convierte en la primera región del mundo en regular de forma completa los usos de la inteligencia artificial. Los estados y el Parlamento Europeo han llegado a un acuerdo provisional que todavía deberá ser ratificado por las dos partes antes de entrar en vigor, previsiblemente a finales del 2026, aunque algunas partes empezarán a funcionar antes.
Este texto define las obligaciones y normas por las que deberá regirse la inteligencia artificial. El mismo recoge, aseguran los eurodiputados, las principales líneas rojas al confirmar que quedarían prohibidos varios sistemas de vigilancia biométrica que consideraban inaceptables. Por ejemplo, los sistemas de categorización biométrica por creencias políticas, religiosas, filosóficas o por orientación sexual o raza. Los sistemas para expandir o crear bases de datos faciales, captando datos de manera indiscriminada a través de Internet o de grabaciones audiovisuales y televisión. El reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y en instituciones educativas. El social scoring, que son sistemas que puntúan a las personas en función de su comportamiento social o características personales. Sistemas que manipulan comportamiento humano y también el uso de la tecnología para explotar las vulnerabilidades de las personas, por ejemplo, su edad, su situación social o económica. Este proyecto de reglamento permite o prohíbe el uso de la inteligencia artificial en función del riesgo que genera para las personas e identifica sistemas de alto riesgo que solo podrían utilizar si se demuestra que respeten los derechos fundamentales. Por ejemplo, los que se pueden utilizar para influir en el resultado de unas elecciones políticas, los que empleen las entidades financieras para evaluar la solvencia y establecer la calificación crediticia del cliente. Ya sabemos, por ejemplo, en materia de lo que son las campañas políticas, el uso masivo de lo que es todas las redes, que cada día se hacen más sofisticadas, tanto para crear informaciones creíbles como para las tradicionales y conocidas fake news, o que no responden a una verdad verificada. Entonces ya fíjense ustedes que dentro del horizonte de aquellas áreas que pueden representar un desafío mayor están estas que acabo de mencionar, entre otras más, por supuesto. Ahora, hay que ver también que de alguna manera el proyecto de reglamento de la Unión Europea se ha centrado en las negociaciones para la regulación de los sistemas de inteligencia artificial generativa, en lo que se basan, por ejemplo, los modelos como el ChatGPT de la empresa OpenAI o Bard de Google. Tendrían que cumplir criterios de transparencia, según dice el reglamento, como especificar si un texto, una canción o una fotografía se han generado a través de la inteligencia artificial y garantizar que los datos que sean empleados para entrenar los sistemas respeten los derechos de autor. Fíjense, todo un mundo en esta materia, ¿no? Por otro lado, aunque se permitirían los sistemas de vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos, que no privados, como ya dijimos, solo podrán ser empleados por las fuerzas del orden y estarían muy limitados y rodeados de estrictas salvaguardas. Se requeriría una autorización judicial y la lista de crímenes que lo autoricen será muy restrictiva. Todo esto pues en protección, como ya sabemos, de la privacidad personal, de la privacidad de la persona. Ningún otro país, hay que acotar, tiene aún una regulación tan completa como la europea. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó en octubre un decreto que obliga a las tecnológicas, a las empresas tecnológicas, a notificar al gobierno cualquier avance que suponga un riesgo grave para la seguridad nacional. Y esto lo ponemos entre comillas, riesgo grave para la seguridad nacional. En este último punto nos preguntamos, ¿quién o quiénes certificarían o tendrían los elementos para calificar ese presunto, vuelvo a citar entre comillas, riesgo grave? Esto plantea también un debate, una discusión, porque puede que ese riesgo grave al cual alude el presidente de los Estados Unidos
y a través del decreto que obliga a estas empresas a notificar cualquier avance en esta materia, puede quedar en el orden apreciativo de tipo subjetivo, como puede quedar también, que sería mucho más completo, a través de variables que sean realmente consensuadas y aceptadas por los distintos grupos interesados en el desarrollo de, de este avance, cuando se demuestre que atentan de alguna manera contra la seguridad nacional. La pregunta aquí que queda en el aire es: ¿quién va a certificar, quién va a calificar, quién va a determinar lo que es un riesgo grave? Ese es un punto que habría entonces que desarrollar. También otro elemento importante a raíz de este proyecto de la Unión Europea es que, no, como mucha gente cree, erróneamente percibe o cree, esta ley no va a entrar en funcionamiento en lo inmediato. Recordemos que esto es un proyecto, esto es como una especie de borrador. La ley debería poder entrar totalmente en vigor hacia finales del año 2026. Es decir, esta ley, que todavía no está, lo que pudiéramos decir, grabada en piedra, ¿verdad? Y las elecciones europeas sabemos que podrían cambiar las cosas, pero por el momento la industria tecnológica teme que la ley ahogue la competencia. Mientras tanto, artistas y autores se han mostrado incluso más receptivos. La norma prevé la creación de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial, que coordinará el uso de la tecnología entre las autoridades nacionales y que estaría asesorada por un panel de científicos y de organizaciones de la sociedad civil. Está previsto que la ley entre en vigor, como ya dijimos, a partir del año 2026, pero se aplicará por fases. No habrá una aplicación total o global. Esta oficina europea se va a crear, sí, de forma inmediata, para poder por lo menos alcanzar o establecer la prohibición de los sistemas de inteligencia que lesionaran o pudieran lesionar de manera más inmediata los derechos humanos. Es decir, esto se estima que la prohibición de los sistemas prohibidos, digamos, de los principales sistemas prohibidos, es posible que llegue en unos 6 meses, y los requisitos para sistemas y modelos de inteligencia generativa más allá de los 12 meses. Debo simplemente para aclarar que cuando hablamos de inteligencia artificial generativa es todo lo que tiene que ver con estas aplicaciones como el ChatGPT o como el BART en Google, es decir, que son de alguna manera aplicaciones que utilizan inteligencia artificial pero que tienen su propio techo, tienen su propio piso, tienen su propia programación y ellos mismos generan aplicaciones, ellos mismos generan, como diríamos, nuevas actividades o tecnologías adyacentes, si pudiéramos decir, a la inteligencia artificial en su concepción global. Por eso se le dice inteligencia artificial generativa, porque genera, digamos, nuevas modalidades de aplicación de esta tecnología. Por otro lado, llama la atención que el reglamento prevé multas con un rango que va desde los 35 millones de euros, equivalente a unos 37.6 millones de dólares, o el 7% del volumen global del negocio de las empresas, hasta un límite de 7.5 millones de euros, que vienen siendo aproximadamente unos 8 millones de dólares, o el 1.5% del volumen global del negocio. O sea, son multas en realidad y de envergadura, de cierta importancia. Países como Francia y Alemania han advertido contra el exceso de regulación, ya que ellos pretenden proteger a sus empresas, las más destacadas, las elitescas, las campeones en este campo. Según ellos, según Francia y Alemania, según sus principales voceros, se puede decidir regular mucho más rápido y mucho más fuerte, muchas veces, que los principales competidores. Pero, según ellos, se podría incurrir en regular cosas que ya no se producen
ni se han inventado o no se pretende inventar o generar. Esto nunca ha sido una buena idea, añaden los voceros de estos países, y en particular el que fue muy enfático fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su declaración reciente en diciembre de este año. Ahora, empresas del ramo que están desarrollando esta tecnología también se sienten de alguna manera amenazadas por esta pretendida regulación, y dentro de las consecuencias potencialmente desastrosas a las que aluden, por ejemplo, está lo que la Computer and Communications Industry Association afirmó, que el texto se aleja en gran medida del enfoque sensato basado en el riesgo propuesto por la Comisión, que daba prioridad a la innovación por encima de una regulación excesivamente prescriptiva. Es decir, que aquí vemos desde ya una especie de colisión entre dos intereses importantes, entre dos aspectos importantes, como es, en primer lugar, la necesidad de la regulación para evitar, como ya vimos, lesiones, daños, en beneficio del consumidor, en beneficio del usuario, pudiéramos decir, de la inteligencia artificial, pero por otro lado está el interés empresarial de los desarrolladores, como ya lo hemos citado, en el sentido de que esto no afecte, digamos, el exceso de regulación, que sea excesivamente prescriptiva, pueda afectar el principio de la libre competencia o del desarrollo de la misma. También se ha afirmado que la ley impone de alguna manera obligaciones estrictas a los desarrolladores de tecnología punteras, de tecnologías de punto, que sustentan muchos sistemas posteriores y que por tanto es probable que obstaculice ese exceso de regulación, la innovación en Europa, y esto podría provocar una especie de éxodo de talentos de la inteligencia artificial hacia otros continentes, hacia otros países. Lamentablemente, la velocidad parece haber prevalecido sobre la calidad, es decir, con consecuencias potencialmente desastrosas para la economía europea, concluyen esta posición empresarial que hemos citado. Es decir, ven una lucha entre la velocidad de la regulación que pudiera afectar a la calidad. Y eso a su vez podría generar consecuencias no deseables en la economía europea. Otro factor a decidir debe ser la regulación del software de la misma inteligencia artificial, es decir, cuando este software es de código abierto. El código abierto entendemos el que permite copiar y reutilizar libremente el código informático, lo que da permiso a cualquiera para construir su propio chatbot. Es decir, que tampoco está establecido una especie de monopolio de los chatbots. OpenAI y Google han advertido de que el software de código abierto puede ser peligroso, ya que la tecnología puede utilizarse para difundir desinformación. Fíjense ustedes todo lo que está generando pues, esta regulación o esta pretendida regulación. Ahorita me voy a permitir citar un ejemplo descriptivo de un aspecto que podría ser sin duda afectado por esta regulación, independientemente de que la misma sea debidamente adaptada, modificada, etc. Y uno de los puntos de interés, en mi opinión, son los llamados smart contracts, es decir, los contratos que pudiéramos decir inteligentes, que suponen una auténtica disrupción en los esquemas contractuales tradicionales. En primer lugar, porque se consigue sustituir la confianza que necesariamente tiene que existir en la contratación tradicional, en la contraparte y en su solvencia, en favor de la confianza en un código informático que nos asegura que se van a mecanizar las prestaciones de las partes y que se va, por tanto, a ejecutar en una determinada forma o con un determinado resultado. Es decir, el tema acá con estos contratos, donde prácticamente el elemento volitivo, vamos a decir, de la voluntad humana que se expresa en cualquier contrato, el efecto, si se quiere, no solamente de la voluntad expresada o del control humano sobre la contratación
o de la parte, vamos a decir, propiamente de garantía o garantista, en eso observamos que este es un punto muy álgido, porque sin duda alguna que esta nueva, vamos a decir, experiencia de los smart contracts, donde, repito, la participación humana cada vez se ve más reducida, supone, como ya dijimos, una especie de disrupción en los esquemas contractuales tradicionales. Es decir, como sustituyendo la confianza que necesariamente tiene que existir en la contratación tradicional, en la contraparte y en su solvencia. Mientras que aquí mientras estos contratos nos lleva a tener confianza ya no en la persona o en las garantías que ofrezca esa persona, sino en un código informático que se va a encargar de mecanizar las prestaciones de las partes y que se va, por tanto, a ejecutar él mismo. Por tanto, ¿cuál es la principal característica que tienen los contratos inteligentes o smart contracts? Esa posibilidad de autoejecución que no se requiere, como ya dijimos, la voluntad humana. Un código informático va a sustituir la solvencia y la constancia de la contraparte y va a asegurar la ejecución de las prestaciones previstas en el contrato sin necesidad de que tenga que intervenir un tercero de confianza que garantice la operación. Sin embargo, la tesis predominante en la mayoría de los sistemas jurídicos a nivel no solamente del ámbito europeo, sino también fuera del ámbito europeo, en el ámbito americano, en el ámbito asiático, es que en los contratos hay que ser garantista o debe haber un garantista de por medio, porque al fin y al cabo, por mucha tecnología que nos encontremos, el factor humano, es decir, el principio, vamos a decir, de human in command, que es el control del humano hacia la tecnología, siempre tiene que quedar por encima, porque si no, nuestra forma de actuar, nuestra forma de saber, de tratar un operador jurídico día a día, nuestra administración de justicia, etcétera, quedaría reducida a un menor volumen. Allí entonces, y quiero recalcar esto, es donde aparece la actividad típicamente humana, que es esencia valorativa, subjetiva y cultural. Esta esencia valorativa, subjetiva y cultural está sometida muchas veces a prejuicios, a sentimientos, a emociones, a presiones y también al discernimiento. Es decir, nosotros hoy podemos encontrar respuesta a 1000 preguntas, a 1.000.000 de preguntas de orden jurídico o de orden contractual en los sistemas o en los chats de inteligencia artificial, pero sabemos que a la hora de aplicar el resultado obtenido a una relación jurídica entre dos personas, entre dos empresas, entre dos sectores, no van a poder ser excluidos, repito, estos elementos que son de naturaleza estrictamente humana, como es, por ejemplo, la presión que existe en un momento determinado en pro o en contra de una decisión, o también el aspecto emocional que haya sido causado por algún tipo de evento o hecho sobre el cual haya que dictar alguna decisión, y al final el discernimiento de cualquier operador de justicia como tal para poder aplicar realmente la decisión adecuada. De ahí entonces, y para concluir este nuevo post sobre la regulación propuesta de la inteligencia artificial, uno de los retos más grandes va a ser el de diferenciar entre la tecnología como auxiliar y sustituta de la actividad humana. Ese es uno de los grandes retos de la inteligencia artificial. Bien, con esto doy por finalizado este podcast que se refiere a la regulación adoptada por la Comunidad Europea, la regulación en el campo de la inteligencia artificial por la Unión Europea, y en el próximo podcast me referiré a elementos más puntuales, tratando también de hacer un resumen de las nuevas disposiciones que estén en gaveta o programadas para su debida aprobación, como ya dijimos, que en todo caso, una vez concluido toda esta parte de análisis, de debate
y de proyectos debería estar ya concluida y promulgada en el año 2026. Gracias a todos por su atención. Les habló de nuevo Nathan Simon y espero verlos en un próximo podcast. Gracias.